Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Hola Derek, mi nombre es Javier. Hay un dicho en el campo que dice que la tierra siempre cobra lo que es suyo. Yo antes pensaba que se refería al sudor, al esfuerzo, a los años de un hombre doblado bajo el sol. Ahora sé que hay tierras que cobran con sangre, con cordura, y que su pago lo exigen en las horas más oscuras de la noche, con el sonido de una risa que no pertenece a este mundo. Desde que la fábrica en la ciudad cerró y me dejó en la calle, mi vida se convirtió en un peregrinaje. Un viaje dictado por los ciclos de la tierra, la cosecha de café en el Quindío, la recogida de papa en Boyacá, y en aquel entonces, el corte de caña de azúcar en el Valle del Cauca. Soy un jornalero, un hombre de temporadas, uno de tantos rostros anónimos que aparecen cuando la tierra está lista para dar sus frutos y desaparecen cuando los campos quedan pelados. Hace 6 años, cerca del final de uno de esos ciclos, la tierra me mostró su verdadera cara. Y el recuerdo de esa noche es una herida que no cierra, un nudo en la garganta que se aprieta cada vez que el sol se pone. Había llegado a la hacienda La Esmeralda unas semanas antes del inicio de la zafra. El nombre era una ironía cruel. No había nada que se asemejara a la belleza de una gema en aquel lugar. Era un monstruo verde y marrón, un océano de caña de azúcar que se extendía hasta donde la vista se perdía, un laberinto de hojas afiladas que se mecían con el viento caliente del día y que por la noche se convertían en un muro negro e impenetrable. El sol aquí no acariciaba, castigaba. El calor era una bestia pegajosa que se te adhería a la piel desde el amanecer y no te soltaba hasta bien entrada la noche. El dueño, un hombre de apellido Salazar al que nunca vi en persona, ofrecía alojamiento en la misma propiedad. Era la opción que tomábamos los que, como yo, contábamos cada moneda. Nos acomodaron en un viejo barracón de madera que en sus buenos tiempos debió ser un establo. Ahora olía a sudor, a tierra y a la desesperanza silenciosa de más de una docena de hombres. Dormíamos en literas de metal que chirriaban con cada movimiento, un coro de lamentos metálicos que llenaba las noches. Éramos una hermandad de extraños, unidos por la necesidad. Hombres venidos de la costa, de la montaña, del sur, caras curtidas por el sol y manos callosas que contaban historias de trabajo duro y vidas difíciles. Mi principal motivación, el motor que me hacía levantarme cada día antes del alba, era mi familia. Mi esposa, Mónica, y mi pequeña hija, Camila, que me esperaban en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros. Cada jornada de trabajo, cada gota de sudor, se traducía en el dinero que les enviaba, en la esperanza de que a ellas no les faltara lo que a mí me sobraba en cansancio. La foto gastada de Camila sonriendo, con su vestido de flores, era mi amuleto y mi condena, el recordatorio constante de la distancia y del sacrificio. Los días en La Esmeralda eran una rutina brutal y monótona. El sonido de la campana a las 4 de la mañana, el café negro y espeso, y luego la marcha hacia los cañaverales. El trabajo era agotador. El machete se sentía como una extensión de tu brazo, y el movimiento repetitivo de cortar y apilar se grababa en tus músculos. Durante el día, el campo era un lugar de trabajo, de gritos, de bromas toscas y de canciones cantadas a medio púlmulo para espantar el cansancio. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El silencio de los cañaverales era distinto a cualquier otro. No era un silencio pacífico, era un silencio denso, expectante, un silencio que parecía absorber todos los demás sonidos. A veces, mientras caminaba de vuelta al barracón bajo un cielo estrellado, me detenía a escuchar. No había grillos, no había el croar de las ranas, solo el susurro constante de las hojas de caña, un sonido que se asemejaba a miles de voces cuchicheando secretos que no debías oír. Entre los trabajadores había un hombre mayor, Vicente, un hombre flaco y correoso, con la piel tan arrugada que parecía un mapa antiguo. Llevaba más de 30 años trabajando en esas tierras, y sus ojos habían visto más zafras que nadie. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, los demás callaban.
Una noche, mientras estábamos sentados fuera del barracón, fumando en silencio, Vicente escupió al suelo y dijo, con la vista perdida en la oscuridad del cañaveral, esta tierra tiene memoria y tiene hambre. Hay que tenerle respeto, sobre todo de noche. Nadie le respondió. Algunos sonrieron con sorna, pero yo sentí un escalofrío. Había algo en su voz, una convicción profunda que me inquietó. Una semana antes de que todo ocurriera, anuncié que quería ganar un dinero extra. El capataz, un hombre robusto y pragmático llamado Héctor, me ofreció un trabajo nocturno. Se trataba del mantenimiento de las máquinas procesadoras en el galpón principal. Era un trabajo solitario que casi nadie quería, pues consistía en limpiar, engrasar y a veces quedarse de guardia hasta la madrugada por si alguna de las viejas máquinas fallaba. Para mí, era perfecto. Significaba más dinero para Camila y además un respiro del bullicio del barracón. El arreglo era que en las noches de guardia me quedaría en una pequeña construcción de ladrillo a unos 200 metros del barracón. Tenía un cuarto pequeño con una cama, un baño con una ducha que milagrosamente tenía agua caliente y una cocineta con una estufa vieja. Era un lujo comparado con la litera chirriante. La primera vez que me quedé allí, sentí una paz inmensa. El silencio era total, y por primera vez en semanas pude dormir sin interrupciones. No sabía que esa soledad que tanto anhelaba se convertiría en mi peor pesadilla. La noche en cuestión estábamos a solo 3 semanas de terminar la temporada. El fin estaba cerca, y con él la promesa de volver a casa. Había trabajado hasta tarde, revisando una de las trilladoras. Recuerdo haberme duchado y haberme metido en la cama cerca de las 12:30. El cansancio era tan profundo que me quedé dormido al instante. Desperté de golpe. La oscuridad en el cuarto era absoluta. No sabía qué hora era, pero una mirada al reloj digital en mi muñeca confirmó mis sospechas. 3:17 a.m. La hora muerta. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado, intentando descifrar qué me había sacado del sueño. No había sido un ruido fuerte. Había sido algo más sutil, algo que mi subconsciente había registrado como una anomalía. Y entonces lo escuché de nuevo. Eran risas, pero no eran las risas alegres de una celebración, ni las carcajadas de una borrachera. Eran risas bajas, guturales, contenidas. Sonaban distorsionadas, como si provinieran de gargantas que no fueron hechas para reír. Y no era una sola persona. Eran varias voces, quizás una docena, riendo al unísono, pero cada una con un matiz ligeramente diferente, creando una cacofonía horrible y desafinada. El sonido parecía moverse, viniendo desde algún lugar entre los surcos del cañaveral, acercándose lentamente. Mi primer pensamiento fue práctico: ladrones. Nos habían advertido sobre asaltos en fincas rurales. Bandas que llegaban en la noche, robaban equipos y a veces eran violentos. Quizás las risas eran una táctica de distracción, una forma de infundir miedo o de hacer que el vigilante saliera a investigar. El miedo se convirtió en adrenalina. Me levanté de la cama sin hacer el más mínimo ruido. Me deslicé hasta el baño, cerré la puerta con el pestillo y me quedé allí, en la oscuridad total, conteniendo la respiración, escuchando. Las risas seguían, ahora más claras. Un coro de júbilo malsano que subía y bajaba en oleadas. Intenté discernir palabras, frases, cualquier indicio de un lenguaje humano, pero no había nada. Solo esa risa repetitiva e inhumana. Había algo en el tono, una cualidad hueca y resonante, que me erizó la piel. Esto no eran ladrones, esto era otra cosa. Decidí que no podía quedarme allí encerrado, esperando. Tenía que ver, tenía que saber. Me puse las botas y un abrigo, y con el corazón en la garganta, abrí la puerta del cuarto y salí a la noche. La noche era fría, anormalmente fría para la región. El aire estaba completamente quieto. Ni una brisa movía las hojas de caña, que se erguían como un ejército de lanzas silenciosas. El suelo era de tierra compacta, y cada paso que daba, por lento que fuera, parecía resonar en la quietud. Las luces de la hacienda estaban todas apagadas.
El único sonido, además del crujido de mis propias pisadas, era esa letanía de risas que ahora parecían venir de un claro no muy lejos de donde yo estaba. Mi objetivo era la caseta del generador, donde estaba el panel para encender los grandes reflectores que iluminaban el patio de máquinas. Caminar en esa oscuridad era una tortura. Cada sombra parecía moverse. Cada silueta de una máquina parecía un monstruo al acecho. Por fin llegué a la caseta. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas la palanca principal. La encontré, tomé una respiración profunda y la subí con fuerza. Un zumbido eléctrico llenó el aire y un segundo después, un cono de luz blanca y brutal inundó el patio frente a mí, desterrando las sombras, y lo que vi me heló la sangre en las venas. A unos 15 metros, justo en el límite donde la luz se encontraba con la oscuridad del cañaveral, había un grupo de animales. Mi cerebro, en su desesperado intento por encontrar una explicación lógica, los identificó como chivos. Eran una docena, todos de un pelaje negro y grasiento que parecía absorber la luz. Estaban parados, completamente inmóviles, mirándome fijamente. No eran chivos normales. Eran demasiado grandes, con una musculatura extraña y robusta bajo el pelaje. Uno de ellos tenía un cuerno anormalmente largo y retorcido que apuntaba al cielo, mientras que el otro cuerno era apenas un muñón roto. Sus ojos no brillaban. Eran pozos oscuros, sin vida, sin reflejo. Se habían congelado en el instante en que la luz los había golpeado, como actores sorprendidos en medio de una obra macabra. Por un instante, sentí un absurdo alivio. Eran solo animales, pero el alivio duró poco. ¿Qué hacían chivos aquí? Esta hacienda era de producción agrícola, no de ganadería. Y aunque los tuvieran, ¿por qué estarían sueltos en plena madrugada? Fue entonces cuando noté el detalle que convirtió la inquietud en puro terror. Sus posturas. No estaban parados en 4 patas como un animal normal. Estaban ligeramente erguidos sobre sus patas traseras, en una postura semibípeda, con las patas delanteras colgando a los lados de una manera extrañamente humana. Y sus rostros. El reflector no me permitía ver con claridad, pero no eran hocicos de cabra. Eran caras alargadas, pálidas, casi sin pelo, con una estructura ósea que recordaba vagamente a un rostro humano deformado. Y sus bocas, entreabiertas, eran la fuente de esas risas espantosas. Mi mano temblorosa buscó el radio de comunicación que llevaba en el cinturón. Lo apreté con tanta fuerza que el botón de llamada emitió un chillido de estática antes de que pudiera hablar. Javier, ¿quién encendió los reflectores? ¿Todo bien? La voz de Daniel, uno de los guardias de seguridad, sonó en el aparato, llena de tensión. Tragué saliva, intentando humedecer mi boca seca. Daniel, hay algo aquí, unos animales, unos chivos. No me atreví a describir lo que realmente estaba viendo. Sonaría a locura. Hubo un silencio en la línea, más largo de lo normal. Luego, la voz de Daniel regresó, desprovista de cualquier duda, cargada de una urgencia aterradora. Javier, escúchame con atención. No les quites la vista de encima. Camina hacia atrás, despacio. Vuelve al cuarto y cierra la puerta con llave. No salgas por nada del mundo. Ya vamos para allá. El tono de su voz me confirmó lo que mi instinto ya gritaba. Él sabía lo que eran. Esto ya había pasado antes. Comencé a retroceder, paso a paso, sin apartar la mirada del grupo. Y entonces, en una perfecta y horrible sincronía, todas las cabezas giraron lentamente, siguiendo mi movimiento. Sus ojos negros y vacíos no parpadeaban. El coro de risas se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Llegué al cuarto, entré de espaldas y cerré la puerta con el pestillo, justo cuando oí un sonido nuevo. Un gruñido profundo, gutural, que no era ni animal ni humano. Y luego, el caos. Gritos por la radio, pasos corriendo sobre la tierra y detonaciones. Disparos de escopeta que rasgaban la noche, uno tras otro. Sonaban secos, furiosos. Escuché un chillido agudo, un sonido de dolor y rabia que me hizo encogerme en un rincón del cuarto. La balacera duró quizás un minuto, que se sintió como una eternidad. Luego, un silencio abrupto y total. Me quedé allí, temblando, pegado a la puerta, esperando.
Pasaron varios minutos. Finalmente, unos golpes firmes en la madera. Javier, soy Daniel, abre. Abrí la puerta con manos torpes. Daniel estaba allí, con la cara bañada en sudor, a pesar del frío, su escopeta humeante en una mano. Detrás de él, otros 2 guardias, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados. Ven, dijo Daniel con voz ronca. Tienes que ver esto, tienes que entender. Lo seguí, mis botas pisando los casquillos de escopeta vacíos que cubrían el suelo. La luz del reflector iluminaba una escena de carnicería. 6 de las criaturas yacían muertas en el suelo, sus cuerpos negros y retorcidos en posturas grotescas. La sangre oscura manchaba la tierra. Al acercarme, el horror se intensificó. Ahora podía ver sus rostros con claridad. Eran una blasfemia, la piel pálida y estirada sobre cráneos que mezclaban rasgos humanos y caprinos. Tenían manos con dedos largos y delgados, terminados en pezuñas negras y afiladas. El olor era nauseabundo, una mezcla de animal mojado, sangre y algo más, algo dulzón y rancio que revolvía el estómago. Los otros escaparon, murmuró uno de los guardias. Siempre escapan algunos. Se meten en la caña y es imposible seguirlos. Esto no es todo, dijo Daniel, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Hay algo más que debes ver. Me condujo más allá del patio de máquinas, hacia la parte trasera de un viejo galpón de almacenamiento que siempre permanecía cerrado. El aire aquí era aún más denso, cargado con una energía opresiva. Y entonces lo vi. Bajo la luz de su linterna se reveló un altar macabro, una hilera de estacas de madera clavadas en el suelo en un semicírculo perfecto, y en cada estaca estaba empalada la cabeza de un cerdo recién sacrificado. Eran los cerdos de la pequeña granja de la hacienda. Sus ojos de cristal miraban al vacío, sus hocicos goteaban sangre que corría por la madera y formaba un charco oscuro en la base. Alrededor del altar había símbolos extraños dibujados en el suelo con la misma sangre, formas geométricas y espirales que no reconocí. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista de aquella escena de pesadilla. El sacrificio que había sentido en el aire, la intención detrás de las risas, todo cobraba un sentido horrendo. Lo hacen cada cierto tiempo, explicó Daniel, con la voz apenas un susurro. Es una ofrenda, un pago. ¿Un pago? ¿A qué?, logré preguntar. Fue Héctor, el capataz, quien respondió. Había llegado en silencio y ahora estaba de pie junto a nosotros, con el rostro sombrío. A la tierra, Javier, o a lo que vive en ella. Esta hacienda fue fundada hace más de un siglo sobre tierras que los indígenas consideraban sagradas y malditas. La leyenda dice que el primer Salazar hizo un pacto para asegurar la prosperidad de la cosecha, un pacto de sangre. Continuó explicando que estas criaturas, a las que los más viejos llamaban los risueños, eran los guardianes o los cobradores de ese pacto. Aparecían cada ciertos años, cerca del final de la zafra, para reclamar su tributo. Si la ofrenda de sangre no estaba lista, o si se les impedía realizar su ritual, la cosecha siguiente se pudría, las plagas devoraban los campos y la hacienda caía en la ruina. Lo hemos visto pasar, dijo Héctor. Una vez, el abuelo del dueño actual se negó. Pensó que eran supersticiones. Ese año, la hacienda casi quiebra. Desde entonces, el pacto se respeta. Nosotros solo contenemos el daño. Evitamos que se acerquen a los barracones. Por eso te pusimos aquí, Javier. Eres el cebo involuntario que los mantiene ocupados en esta zona, lejos de los demás. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo no era un simple vigilante, era un sacrificio potencial, una distracción. ¿Y por qué no nos advierten?, pregunté, la voz temblando de rabia y miedo. Porque la gente se iría, respondió Daniel con una honestidad brutal. Nadie trabajaría aquí si supiera la verdad, y la cosecha debe recogerse. Esa noche no dormí. Recogí mis cosas del cuarto y me fui al barracón, donde me acurruqué en un colchón en el suelo, rodeado del calor y el olor de otros seres humanos, buscando una seguridad que sabía que era falsa. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura psicológica. Cada susurro del viento en la caña me sonaba a una risa. Cada sombra me parecía una silueta encorvada.
Trabajé en silencio, con la mirada clavada en el suelo, sintiendo el peso del secreto que ahora compartía con los guardias y el capataz. Los otros jornaleros notaron mi cambio, mi retraimiento, pero nadie preguntó. En lugares como la Esmeralda, aprendes a no hacer preguntas. El día que terminó la cosecha fue el día de mi liberación. Recibí mi paga, me despedí de nadie en particular y caminé hacia la carretera para tomar el primer autobús que me alejara de ese infierno verde. Mientras el autobús se alejaba, vi los cañaverales por última vez y juraría que sentí, más que oí, una risa lejana llevada por el viento. Han pasado 6 años, volví con mi familia. Tengo un trabajo estable en un taller, mi vida es normal. Pero ninguna noche ha vuelto a ser completamente oscura, ningún silencio ha vuelto a ser completamente pacífico. A veces, cuando estoy solo, en la quietud de la madrugada, me parece escuchar un eco, un fragmento de risa gutural, inhumana. Y entonces toco la pequeña cicatriz en la mano de mi hija Camila y le doy gracias a Dios de que la tierra de la Esmeralda se cobrara su tributo con cerdos y no con algo mucho más preciado. Pero siempre me queda la misma pregunta, una pregunta fría que me asalta en mis peores pesadillas. ¿Qué pasará el año en que la sangre de los cerdos no sea suficiente? Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. La gente cree que los monstruos viven en los cuentos o en la oscuridad de los bosques. Están equivocados. A veces, los monstruos tienen un horario, saben dónde vives. Y lo único que te avisa que están ahí es el sonido de sus pasos, justo encima de tu cabeza, cada noche, puntual como la muerte. Mi nombre es Julio, y si les cuento esto no es para que me crean, es porque el silencio se ha vuelto más aterrador que el recuerdo, y necesito romperlo. Todo comenzó en 2015. Llegamos a esa casa no por elección, sino empujados por la desesperación. Mi padre nos había abandonado, dejando a mi madre sola con las deudas y con el cuidado de mi hermano pequeño, Pablo, cuya salud frágil y costosa se comía cada centavo que ella ganaba. Perdimos nuestro pequeño apartamento y nuestra única opción para no quedar en la calle fue una casa de una tía lejana, Lourdes. Una casa grande, sí, pero abandonada por años al final de un camino de tierra, donde el alumbrado público era un poste solitario y moribundo a cientos de metros. Desde el primer día sentí que ese lugar estaba enfermo. No era solo el moho que manchaba las paredes como un mapa de alguna enfermedad, ni las ventanas trabadas que nos obligaban a respirar un aire viciado y denso. Era el terreno que la rodeaba, un patio frontal de tierra dura y agrietada, y un patio trasero que era un cementerio de ramas secas, basura vieja y maleza tan alta que parecía ocultar algo. Los vecinos eran pocos y distantes. Nadie se metía con nadie, lo que mi madre vio como una bendición. Yo lo sentí como un abandono. Estábamos solos. Las primeras noches fueron de un silencio pesado, casi asfixiante. Hasta que, una semana después de mudarnos, el verdadero pulso de la casa se manifestó. Eran las 10:45 de la noche. Yo estaba en mi cuarto, mal iluminado por un foco débil que parpadeaba. Pablo ya dormía. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un arrastre. Lento, pesado, justo encima de mí, en el techo. No era el correteo rápido de un gato, ni el hurgar de una rata. Era un paso acompasado, rítmico. Alguien, o algo, caminaba de un extremo a otro del tejado, con la calma de quien patrulla su propio territorio. Se lo mencioné a mi hermano. Se encogió de hombros. ¿Un animal, no? Mi madre, agotada por el trabajo, lo descartó con impaciencia. Julio, por favor, no empieces con fantasías. Tenemos problemas reales. Pero el ritual se repetía cada noche, siempre en el mismo intervalo, entre las 10:30 y las 11:30. Me obsesioné. Noche tras noche, me asomaba a la ventana,
intentando perforar con la mirada una oscuridad que parecía sólida. No veía nada. La advertencia de mi madre retumbaba en mi cabeza: apaga esa luz, que no hay con qué pagar el recibo. Así que mi única aliada era la escasa luz de la luna. Una noche, armado con un valor que no sabía que tenía, salí al patio frontal. El aire era helado. Esperé, con el cuello tenso y la vista fija en la silueta negra del tejado, y entonces empezó el arrastre. Y esta vez, a la luz de un relámpago lejano, lo vi. Solo fue un segundo, pero bastó. Era una forma oscura, encorvada, mucho más grande y voluminosa que cualquier animal que pudiera trepar hasta allí. Se movía con una fluidez antinatural, casi líquida, antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Se me secó la boca. Volví adentro, con el corazón martillándome en el pecho. Esta vez, mi madre notó mi pánico. Aunque no me creyó del todo, accedió a que nuestra tía nos enviara un cachorro para vigilar. Lo llamamos Bolita. Era una pequeña bola de pelos que llenó la casa de una alegría que no sabíamos que necesitábamos. Mi madre insistía en que durmiera adentro, pero yo, en mi estupidez, pensé que si se acostumbraba al patio, nos alertaría de cualquier cosa. Una mañana, Bolita no estaba. Desapareció, sin un ladrido, sin un rastro. Lo buscamos por horas, gritando su nombre hasta quedarnos roncos. Seguro se escapó, dijo mi madre para consolar a mi hermano. Pero yo sabía la verdad, o la temía. Aquella cosa se lo había llevado. Mi miedo se convirtió en una certeza silenciosa cuando me di cuenta de dónde venía el sonido inicial cada noche. No empezaba en nuestro techo, empezaba en el terreno baldío de al lado. Un lote abandonado, cercado por alambre de púas oxidado y devorado por la maleza. Una noche, desde la seguridad de mi ventana, vi la misma silueta moverse allí, entre las hierbas altas, antes de oír el sonido familiar de algo trepando por la pared lateral de nuestra casa. Los años pasaron. La vida, milagrosamente, mejoró. Mi madre consiguió un buen empleo. La salud de Pablo se estabilizó. Pintamos la casa, arreglamos el jardín, pusimos luces potentes en el exterior, pero la cosa seguía viniendo. Yo ya no salía. Me limitaba a cerrar la ventana, poner música en mis audífonos y rezar para que el sueño llegara pronto. Me había acostumbrado a vivir con un monstruo como vecino, hasta la noche del incendio. Nadie supo cómo empezó, pero el terreno baldío ardió con una furia increíble. Las llamas devoraron la maleza seca en menos de una hora, iluminando la noche con un resplandor infernal. A la mañana siguiente, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Los vecinos y nosotros salimos a ver el resultado. El fuego lo había revelado todo. Sobre la tierra negra y calcinada había huesos, decenas de huesos, pequeños, medianos, claramente de animales, cráneos de perros, costillas de gatos y otros más grandes que nadie pudo identificar. Eran los restos de todas las mascotas desaparecidas del vecindario a lo largo de los años. Y en el centro del terreno, el fuego había dejado al descubierto la entrada de un hoyo. Un pozo oscuro, de concreto viejo y roto, que se hundía en las profundidades de la tierra. Parecía un antiguo ducto de drenaje o un túnel, y su trayectoria apuntaba directamente hacia los cimientos de nuestra casa. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Ese era su nido. De ahí salía cada noche para su ritual. De ahí salía a cazar. Mi madre, por primera vez, se quedó sin palabras. Un vecino sugirió no llamar a la policía para evitar problemas. Mejor tápenlo, y ya, dijo. Y eso hicimos. Arrojamos escombros, piedras y tierra, hasta que la entrada quedó bloqueada. Desde esa noche, el arrastre en el techo cesó. El monstruo no volvió. Mi madre quiere creer que todo terminó, que solo era un animal salvaje que vivía en ese hoyo. Pero yo no puedo, porque esa noche, mientras bloqueábamos la entrada, juraría que desde la oscuridad profunda del túnel oí algo. No era un gruñido, era algo peor. Sonaba como una imitación distorsionada y gutural del ladrido asustado de un cachorro. A veces, todavía me despierto en mitad de la noche, con la sensación de que algo me observa desde el patio. No me atrevo a mirar.
porque si los huesos de los animales estaban afuera, ¿qué clase de restos habrá todavía allá abajo, en la oscuridad de su nido? ¿Y qué pasará el día que termine de cavar una nueva salida? Hola Derek, me llamo Beatriz. Desde niña viví lo que muchos llamarían una vida sencilla, en una colonia rural al borde de Ciudad Juárez, en un rincón donde las casas de adobe y los terrenos baldíos parecían estancados en el tiempo. Crecí rodeada de parcelas secas, alambradas torcidas y postes de luz que parpadeaban cuando había viento fuerte. El olor a tierra caliente mezclado con el polvo del desierto era parte de nuestra rutina. Allá no llegaban turistas ni forasteros. Todo seguía un ritmo predecible. La escuela, el campo, la iglesia, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Tenía 12 años cuando ocurrió la primera cosa extraña. Era un invierno más seco de lo normal, y las noches parecían alargarse más de la cuenta. Mi madre decía que el frío andaba raro y que ni los perros querían salir. Una madrugada me despertó el ruido de los arbustos del patio. Los perros del vecino ladraban con desesperación, pero también lloraban, como si estuvieran avisando algo que ni ellos sabían explicar. Mi papá salió con su escopeta vieja, la que siempre decía que era solo por si algún coyote bajaba del monte. No dijo nada, pero esa noche lo vi persignarse antes de entrar de nuevo. Al día siguiente no quiso hablar del tema. Los vecinos también empezaron a murmurar. Don Jesús, que cuidaba ganado en un terreno más alejado, dijo que una mañana encontró huellas extrañas cerca de su corral. No parecían de humano ni de animal. Junto a ellas, un pedazo de tela vieja, como de costal, colgaba en el alambre. Doña Luz, que vendía tortillas a domicilio, contó que su gallinero amaneció vacío, pero no había ni una pluma. Al principio creyeron que era un ladrón, pero ¿quién se mete a robar gallinas en un lugar donde cualquiera puede salir armado? La tensión aumentó cuando apareció muerto un joven jornalero llamado Tadeo. Lo encontraron junto a un lote baldío, con los ojos abiertos y el rostro pálido. No tenía heridas, pero su cuello estaba morado, como si algo muy frío lo hubiera agarrado. La doctora del centro de salud no supo decir qué lo mató. Algunos dijeron que pudo ser un infarto. Otros pensaron en drogas, pero nadie entendía por qué su expresión era de terror puro. Mi madre, muy seria, dijo en voz baja: «Hay cosas que se despiertan cuando nadie las nombra». A mí me pareció una frase extraña, pero desde ese día empecé a sentir que el cielo se ponía más oscuro, como si el sol ya no calentara igual. El viento olía a humo seco, sin que nadie estuviera quemando nada. Poco después, encontraron a Joel, un muchacho alegre del barrio, tirado junto al canal seco. Tenía marcas en los brazos y la lengua negra. El agua ahí no alcanzaba ni los tobillos, así que no pudo haberse ahogado. Las mujeres más viejas rezaron sin decir mucho, pero todos sabían que algo raro estaba pasando. Mi papá, hombre duro y poco dado a miedos, empezó a llevar un rosario en el bolsillo y a encender una veladora cada noche. Decía que era por respeto a los difuntos, pero se notaba que dormía mal. La colonia se volvió silenciosa. Las puertas se cerraban temprano y todos dejaban una luz encendida. Hasta los niños dejaron de jugar en la calle. Nadie hablaba de brujería, pero las oraciones se hicieron más largas y constantes. Un día apareció un símbolo raro hecho con ramas en la entrada del terreno de don Manuel, un círculo mal trazado, con veladoras negras apagadas y tierra removida. Nadie supo explicar quién lo hizo. Algunos creyeron que era una broma pesada, pero nadie se atrevió a reír. Después de eso, varias casas empezaron a poner cruces de palma en las puertas y ruda seca colgando de las ventanas. La gente murmuraba sobre presencias extrañas, que si alguien había hecho un pacto, que si se había abierto una puerta que no debía abrirse, pero nadie tenía pruebas de nada. Mi madre me pidió no repetir lo que escuchaba en la calle y empezó a dejar tijeras abiertas debajo de mi almohada. Solo me dijo: por si sueñas con cosas que no deben salir de los sueños. La historia más aterradora fue la de Carmen, la señora que vendía pasteles. Un día no abrió su casa.
La encontraron tirada en el patio trasero, con la mano morada y los dedos torcidos. No había sangre, pero parecía que algo la había presionado con fuerza brutal. Apenas podía hablar, pero repetía. Entró por la ventana, se me echó encima. La llevaron a El Paso con un hijo que vivía allá. Dicen que sobrevivió, pero quedó paralizada. Nunca supimos más de ella. Fue entonces cuando llegó Juana, una joven callada, con un cuaderno y una bolsita de hierbas secas. Dijo que había escuchado historias parecidas en otras partes de Chihuahua y que quería ayudar. No se presentó como bruja ni curandera, pero sabía de plantas y de signos en la tierra. Algunos desconfiaron, pero otros, como mi madre, decidieron confiar. Juana recomendó colgar saquitos de romero y laurel en las puertas, echar agua con sal en las esquinas y mantener las ventanas cerradas de noche. Dijo, lo que anda por aquí no siempre entra por la puerta. A veces busca grietas en el miedo. Esa frase se me quedó grabada. Una noche le pedí que viera nuestro patio. Observó las huellas cerca del corral, tocó la tierra y murmuró algo que no entendí. Luego pidió que pusiéramos una vela blanca en el cobertizo. Al día siguiente, encontramos la tierra removida justo donde estaba la vela, como si alguien la hubiera empujado con rabia. Juana solo dijo, no le gusta que lo vean. Días después, Juana se fue. Dijo que tenía que seguir su camino. Me dejó un frasquito con un aceite de olor fuerte y me dijo, úsalo cuando sientas que algo te mira desde donde no hay nadie. Desde su partida, las cosas se calmaron un poco. No hubo más muertes, pero el silencio quedó. Y aunque hoy ya soy adulta, cada vez que el viento sopla fuerte en la noche o los perros gimen bajito, me despierto y rezo sin hacer ruido. No sé si lo que pasó fue un fenómeno natural, un grupo extraño o algo que no tiene nombre, pero aprendí que cuando muchas personas sienten lo mismo, no siempre es casualidad. A veces, el miedo colectivo tiene raíces más profundas. Hoy sigo llevando una ramita de romero en el bolsillo, por si acaso. Y si alguna vez, tú que estás leyendo esto, escuchas pasos donde no deberían haber, o ves que los animales callan de golpe sin razón, no los ignores. Porque hay cosas que no necesitan ser vistas para dejarte temblando. Hola Derek, mi nombre es Julián. Antes de aquel fin de semana, creía que el silencio era el lienzo sobre el cual se pintaba la paz. Ahora sé que hay silencios que no están vacíos, sino que contienen algo, agazapado, esperando la nota correcta para empezar a moverse. La idea de ir de campamento fue de Valeria, o quizá mía. Ya no lo recuerdo bien. Nuestra relación se había deshilachado de una manera tan lenta y dolorosa que al final no quedaba más que un manojo de hebras sueltas y la memoria de lo que alguna vez fue un tejido fuerte. Nos separamos hacía 6 meses, tras una de esas peleas que no empiezan por nada y terminan destruyéndolo todo. Sin embargo, persistía entre nosotros un eco, una pregunta sin formular sobre si aún quedaba algo por rescatar. El campamento, supusimos con una ingenuidad que hoy me avergüenza, sería la respuesta. Un último intento lejos del ruido de Bogotá, en los bosques de La Calera, un lugar donde el frío y la niebla suelen tragarse el mundo. El viaje en auto fue una sinfonía de silencios incómodos y conversaciones triviales. Hablamos del tráfico, del clima, de amigos en común, de todo excepto de nosotros. Mientras el gris de la ciudad daba paso al verde intenso y caótico de la montaña, sentía el peso de la distancia entre nosotros, una distancia mucho mayor que los centímetros que nos separaban en el auto. Valeria miraba por la ventana, con esa expresión suya que nunca pude descifrar del todo, una mezcla de melancolía y una fortaleza casi desafiante. Llegamos al parque a media tarde de un sábado. El aire era gélido y olía a tierra húmeda y a eucalipto. No había casi nadie, solo un par de autos más en el estacionamiento de la entrada. Tras registrarnos con un guardabosques de rostro impasible, nos adentramos por un sendero hasta encontrar un claro perfecto, junto a un riachuelo, cuyo murmullo era lo único que rompía una quietud casi antinatural. Me di cuenta de que no se oían pájaros, ni un solo trino. Lo achaqué al frío de la altitud.
Montamos la carpa con la eficiencia de una pareja que se conoce de memoria. Nuestros movimientos eran un baile practicado miles de veces. Por un momento, fue como antes. Pero en cuanto terminamos, el silencio volvió a caer entre nosotros como un muro. Con el atardecer, el cielo se tiñó de naranjas y violetas brutales. Encendimos una fogata que crepitaba y lanzaba chispas hacia un cielo que se llenaba de estrellas con una claridad que solo se encuentra lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Abrimos una botella de vino y por fin empezamos a hablar. Hablamos de los errores, de las palabras no dichas y de las que se dijeron y no debían. Fue una conversación triste y catártica. Cuando la noche fue absoluta y la fogata era apenas un lecho de brasas incandescentes, sentí una extraña paz. Quizá, después de todo, esto era lo que necesitábamos, un cierre. Fue en ese preciso instante de calma, como si hubiera estado esperando el momento exacto, que lo oímos. Era un sonido agudo, metálico y errático. Al principio, tan débil que pensé que era el zumbido en mis oídos por el silencio. Pero se repitió, una frase musical breve, reconocible como una canción de cuna, pero terriblemente desafinada. Sonaba rota, como una caja de música antigua y oxidada a la que se le estuviera agotando la cuerda, emitiendo un lamento mecánico y chirriante. El vello de mi nuca se erizó. Miré a Valeria. Ella también lo había oído. Sus ojos, enormes en la penumbra, estaban fijos en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. «¿Qué es eso?», susurró, su voz apenas una vibración. «No sé, ¿la radio de alguna finca lejana?». Mentí, más para convencerme a mí mismo. Pero la melodía volvió a sonar, esta vez un poco más clara, un poco más cerca. Tenía una cualidad infantil y macabra que helaba los huesos. No había fincas por kilómetros. Estábamos solos, o eso creíamos. «Voy a ver», dijo Valeria, poniéndose de pie con una determinación que me pareció una locura. «¿Estás loca? Quédate aquí», le espeté, el miedo convirtiéndose en irritación. «Puede ser cualquier cosa». «Exacto, puede ser cualquier cosa. Un celular viejo, un juguete que alguien perdió». «No voy a quedarme aquí toda la noche asustada por un ruidito», replicó ella, aunque su voz temblaba ligeramente. Se notaba que intentaba sobreponerse al miedo con acción, como siempre hacía. Sabiendo que no la convencería, me levanté de un salto, agarré la linterna más potente que teníamos y la seguí. «Vale, vamos juntos, pero con cuidado». Nos adentramos en la línea de árboles, abandonando el círculo de luz moribunda de nuestra fogata. La oscuridad nos engulló al instante. La temperatura pareció bajar varios grados de golpe. El haz de luz de mi linterna era un túnel tembloroso que cortaba una negrura impenetrable, haciendo que las sombras de los árboles danzaran como espectros a nuestro alrededor. El bosque, que de día era hermoso, de noche se había transformado en un laberinto de formas amenazantes. La melodía rota seguía sonando a intervalos, actuando como una baliza macabra. Caminamos despacio, con cada crujido de una rama bajo nuestros pies, sonando como un disparo en la quietud. El corazón me latía con fuerza en los oídos. La niebla, que antes flotaba en jirones, comenzó a descender desde las copas de los árboles, espesa y húmeda, reduciendo aún más nuestra visibilidad. Pronto, el mundo se redujo al pequeño círculo de luz de mi linterna y al rostro pálido de Valeria a mi lado. «Julián, esto no me gusta», admitió por fin, su aliento formando una nube de vaho. «Volvamos». Estaba a punto de darle la razón cuando la música sonó de nuevo, esta vez inequívocamente cerca, justo delante de nosotros. Apunté la linterna hacia el suelo y allí, entre la hierba húmeda y las hojas secas, estaba el origen del sonido. Era una caja de música. Estaba horriblemente oxidada, con la pintura descascarada y abolladuras por todas partes. Sobre la tapa, la figura de un payaso de porcelana giraba de forma errática. Le faltaba un ojo y su sonrisa pintada parecía una mueca de dolor eterno. De las entrañas de ese objeto decrépito emanaba la cancioncilla, un sonido metálico y quejumbroso que subía y bajaba de volumen como si el mecanismo estuviera a punto de colapsar. Nos quedamos mirándola, fascinados y repelidos. Valeria se agachó, extendiendo una mano temblorosa para tocarla. «No», le grité, pero fue tarde.
Justo cuando su dedo rozó la superficie fría del metal, la música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido mismo, y en ese silencio escuchamos otro ruido. Un movimiento. Valeria se incorporó de un salto, con los ojos desorbitados fijos en un punto más allá de la caja. Giré la linterna en esa dirección, barriendo la oscuridad, y entonces mi alma se congeló. La luz reveló una silueta. Al principio, por su forma, mi cerebro intentó darle una explicación lógica: un venado. Pero esa idea se desvaneció en un instante, reemplazada por un horror puro e incomprensible. Era demasiado grande, monstruosamente grande. Su altura superaba la de un caballo, con unas patas imposiblemente largas y delgadas que parecían a punto de quebrarse bajo el peso de un cuerpo esquelético. La piel, de un color gris pálido, parecía tensa y enferma, pegada a una caja torácica que se adivinaba bajo ella. Pero lo más grotesco, la visión que se quemó a fuego en mi memoria, fue su cabeza. No tenía la nobleza de un ciervo, era alargada y extraña, y de ella brotaba una cornamenta que era una pesadilla de la naturaleza. No eran astas, sino una corona de hueso negro y retorcido, como ramas de un árbol muerto en un incendio, enroscándose hacia el cielo en ángulos antinaturales. Algunas puntas eran afiladas como cuchillas, otras terminaban en formas bulbosas y nudosas, y los ojos no reflejaban la luz de mi linterna. Eran dos pozos negros, opacos y vacíos, desprovistos de cualquier emoción o inteligencia reconocible. Nos observaba. En un silencio absoluto, la criatura nos observaba. El pánico me paralizó por completo. Mis piernas se negaban a moverse. Mi garganta se cerró. Valeria estaba a mi lado, rígida como una estatua, su mano apretando mi brazo con una fuerza increíble. Fue entonces cuando la melodía comenzó de nuevo, pero esta vez no venía de la caja de música en el suelo. El sonido, distorsionado y gutural, vibraba en el aire alrededor de la criatura. Parecía emanar de su propio pecho, una resonancia interna que imitaba la canción de cuna del payaso. Nuestros ojos, clavados en la bestia, se desviaron hacia un pequeño movimiento a sus pies. Allí, atrapado bajo una de sus afiladas pezuñas, había un conejo. Se retorcía débilmente, con una de sus patas traseras visiblemente rota. La criatura no le prestaba atención. Seguía con su mirada vacía fija en nosotros. Entonces, con una lentitud deliberada y escalofriante, levantó su pata del cuerpo del conejo. Por un segundo, creí que lo iba a dejar ir. Pero en lugar de eso, la bestia bajó su enorme cabeza en un movimiento fluido y antinatural. Una de las puntas más afiladas de su cornamenta descendió y se clavó en el pequeño animal con una precisión quirúrgica, sin violencia, casi con delicadeza. No hubo un espasmo, solo un estremecimiento final. El conejo quedó inmóvil. Un grito ahogado escapó de la garganta de Valeria. El sonido rompió el hechizo. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia nosotros. Los ojos negros parecieron enfocarnos por primera vez, y sentí una oleada de terror tan intensa que casi me hizo vomitar. No era un simple animal. Había una inteligencia allí, una conciencia fría y alienígena. Abrió lo que supuse que era su boca, y un sonido de chasquido, como piedras secas golpeándose entre sí, llenó el aire. La melodía gutural se detuvo. Levantó una de sus patas delanteras, que se dobló en un ángulo imposible, y dio un paso hacia nosotros. Ese fue el detonante. ¡Corre!, grité, agarrando a Valeria del brazo y tirando de ella. Nos dimos la vuelta y corrimos a ciegas a través del bosque, tropezando con raíces, siendo arañados por ramas que parecían garras. No me atreví a mirar atrás. Podía oírlo moverse detrás de nosotros, no con la carrera de un animal, sino con zancadas largas y pesadas, el sonido de ramas gruesas quebrándose a su paso. El terror nos dio una velocidad que no sabía que poseíamos. Corrimos sin rumbo, con el único objetivo de alejarnos de esa melodía y de esos ojos vacíos, hasta que tropezamos y caímos en el claro donde estaba nuestra carpa, al borde de las brasas casi extintas de la hoguera. Nos metimos en la carpa de un tirón, cerrando la cremallera con manos temblorosas. Nos quedamos allí, en la oscuridad, jadeando, abrazados,
temblando incontrolablemente. El silencio del bosque había vuelto, pero ahora era un silencio preñado de amenaza. ¿Qué era eso, Julián? ¿Qué diablos era eso?, sollozaba Valeria contra mi pecho. No lo sé, pude articular finalmente. No lo sé. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormimos ni un segundo. Permanecimos sentados, espalda contra espalda, escuchando. Cada susurro del viento, cada hoja que caía, cada chasquido de una rama lejana nos hacía saltar. Esperábamos volver a oír la melodía o el sonido de sus pasos, acercándose a la delgada tela de nylon que nos separaba de la noche. En un momento, horas después, un sonido rozó la carpa. Un roce lento, áspero. Contuvimos la respiración. Un silencio. Y luego, un olor. Un olor metálico y dulce, el olor de la sangre fresca. Impregnó el aire por un instante antes de desvanecerse. Nos quedamos inmóviles, apenas respirando, hasta que los primeros y tímidos grises del amanecer comenzaron a pintar el cielo. Cuando la luz fue suficiente para distinguir las formas fuera de la carpa, salimos con una cautela infinita. No había nada. La criatura se había ido. Pero entonces lo vi. A pocos metros de la entrada de la carpa yacía una comadreja muerta. Estaba colocada de una manera extraña, con el cuello torcido y una pequeña y afilada piedra clavada en el pecho. Un regalo. Un recordatorio. No dijimos nada. El horror era tan grande que las palabras eran inútiles. Con una prisa febril desarmamos el campamento, arrojando todo dentro del auto sin ningún orden. No preparamos desayuno. No hablamos. Solo queríamos huir. Conduje como un autómata, alejándome de ese maldito bosque. Cerca de la salida, en la caseta de registro, estaba el mismo guardabosques del día anterior. Nos vio la cara, el pánico grabado en nuestras facciones. Dudé, pero necesitaba una respuesta, una brizna de lógica. Bajé la ventanilla. Anoche vimos un animal, un venado, pero muy grande, extraño, balbuceé. El hombre nos miró, y su rostro impasible se transformó. Vi en sus ojos un atisbo de algo que reconocí, miedo, un miedo viejo y resignado. Se inclinó hacia la ventanilla, y su voz fue un susurro grave. «Ah, lo vieron», dijo, sin sorpresa. «Escúchenme bien, muchachos, eso que vieron no era un venado». Hizo una pausa, mirando hacia el bosque como si temiera que algo pudiera escucharlo. «Hay historias viejas por aquí. Cuentan de una cosa que vive en lo profundo de la montaña, una cosa que imita sonidos para atraer a los curiosos, un guardián hambriento. Dicen que una vez que te ve, se acuerda de ti». Nos miró fijamente, y su última frase fue una sentencia. «Váyanse de aquí, y recen para que no se haya encariñado con su miedo». No esperamos más. Pisé el acelerador y no paré hasta que las primeras casas de Bogotá aparecieron en el horizonte. El resto del viaje fue en un silencio absoluto, pero esta vez era un silencio compartido. El silencio de dos personas que habían mirado juntas al abismo. Esa experiencia no nos unió, nos rompió del todo. Nos despedimos en la puerta de su apartamento con la certeza de que nunca más podríamos volver a vernos sin recordar la corona de hueso negro y los ojos vacíos. Ha pasado un mes. Intento convencerme de que fue una alucinación, el producto del estrés y la altitud. Pero la mentira no se sostiene. El miedo que sentí fue demasiado real. Valeria me llamó una vez hace 2 semanas. Dijo que a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, le parece oír una nota metálica y desafinada, muy a lo lejos. Yo también la oigo. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento y la ciudad duerme, el silencio se rompe. Y escucho, con una claridad que me hiela la sangre y me paraliza en la cama, las primeras notas rotas y agónicas de la canción de cuna de un payaso. Y entiendo la advertencia del anciano. No era un venado, y se acordó de nosotros. Se ha encariñado con nuestro miedo, y ahora solo nos queda esperar.